Mateo 1, 1 al 17, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab y a Booz. Booz engendró a Ruth y a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías. Abías a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat a Joram. Y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eluid. Eluid engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Me encantan las películas de Navidad. ¿Cuántos de ustedes ya comenzaron a ver películas de Navidad? Sí, ¿cuántos de ustedes antes del Día de Acción de Gracias ya tenían la película de Navidad de Hallmark puesta, tal vez una y otra vez? Son las películas más tontas que existen. Y estoy bastante seguro de que yo podría escribir todas, porque todas terminan así. Una chica viaja de una gran ciudad a un gran pueblo pequeño. Ella es abogada. Odia la Navidad. Se encuentra con un viejo novio que dirige una granja de árboles de Navidad y la mandan al pueblo para cerrar la granja de árboles de Navidad. Pero de alguna manera el espíritu de la Navidad desciende sobre ella y se enamoran y viven felices para siempre en ese pueblito. Fin. Vemos muchas películas de Navidad, Dios mío, vemos muchas películas navideñas. Ahora, como pastor no debería confesar esto, pero voy a confesarlo. Una de mis películas favoritas de Navidad, y por favor no me juzguen, es Vacaciones de Navidad. Es un clásico. Y hay una escena en donde el personaje Clark Griswold se encuentra atrapado en un ático y empieza a revisar unas películas de carrete y está vestido con ropa vieja de su esposa o de su madre para mantenerse caliente y simplemente se sienta allí y ve esas carretas antiguas riéndose y llorando al mismo tiempo. Es una escena excelente porque creo que todos podemos identificarnos con eso en la época navideña. Déjenme decirles cómo es. Por ejemplo, para mí, mientras decoramos nuestro árbol, tenemos adornos que mis hijos hicieron cuando estaban en primero y segundo grado y cada vez que los saco, inmediatamente soy transformado, transportado a ese periodo de tiempo cuando hicieron ese adorno tan feo, pero aún así cuelga en nuestro árbol. Soy muy nostálgico y me encanta vivir en esos momentos nostálgicos. De hecho, en mi oficina, pueden verla, es una de mis fotos favoritas, no sé si pueden verla, somos Clara y yo. Clara es un bebé en mi espalda, tengo una alergia en el ojo, mi ojo está todo rojo. Pero estaba en Charlotte, Carolina del Norte, en un picnic cuando tomamos esta foto. Cuando ella tenía probablemente 10 meses, inmediatamente estoy transportado de nuevo a ese momento. Aquí hay una con Ellie. Esta es una de mis favoritas. Tiene una grieta, pero está en mi oficina. Es un dibujo que ella hizo, no un dibujo actual, ella lo hizo hace unos 10 años. Y la razón por la que sé es porque es su foto de graduación de kinder. En realidad pre-kinder, y tiene un raspón en el ojo. Y sé exactamente lo que pasó con ese raspón en su ojo. Su hermana le tiró de un go-kart en movimiento en ese momento y ella cayó sobre el pavimento
y pensó que había matado a su hermana y fue un momento completamente traumático. Amo la época de Navidad porque despierta mucha nostalgia, pero a veces mientras atravieso esos momentos nostálgicos no solo estoy entrelazado con los momentos hermosos, también tengo la pérdida o el dolor o el miedo o el arrepentimiento. A veces cuando somos transportados al pasado, vivimos nuestros recuerdos más dulces, pero algunos son recuerdos que desearíamos poder reescribir. Porque el pasado tiene un poder extraño sobre nosotros. Puede calentar tu corazón o puede romperlo. Y si no tengo cuidado, puedo empezar a reproducir los errores en mi mente, las palabras apresuradas de las que me arrepiento, las decisiones que desearía poder retirar, los momentos que daría cualquier cosa por volver a hacer. Y tal vez tú también te sientes así. Tal vez la Navidad sea para ti a la vez amarga y dulce. Tal vez la Navidad despierta los fantasmas de tu propio pasado, los arrepentimientos, los fracasos, las pérdidas, los momentos que te moldearon para bien o para mal. Mi película favorita de Navidad de todos los tiempos es Cuento de Navidad de Charles Dickens. Ahora, está adaptada de una novela muy popular y la vemos en varias versiones. Tienes la versión de Bill Murray. ¿Cuántos han visto la versión de Bill Murray? Tienes esa, tienes la clásica que vive en este pasado victoriano. Es bastante hermoso y muy elocuente. Y en Cuento de Navidad nos encontramos la idea de Dickens de qué significa la Navidad. Y lo sabemos porque él escribe de tres maneras. Escribe desde la perspectiva de un hombre que es un tacaño, un avaro, llamado Scrooge. Todos conocemos la historia, o la mayoría de nosotros. Si no la conocen, búsquenla, es bastante popular. Pero en este momento, en la historia de Dickens, resuena porque nos refleja. Y hoy, como parte de nuestra serie, vamos a ver el fantasma de Navidad pasada. Ahora, en la historia de Dickens, cuando aparece el fantasma de Navidad pasado, no es aterrador, es casi divino. Dickens lo describe como una mezcla extraña de viejo y joven, masculino y femenino, resplandeciendo con una luz pura y brillante, y representa la memoria, la verdad, la claridad y la dolorosa misericordia de la perspectiva que te da el tiempo. Y la historia va más o menos así. El espíritu lleva a Scrooge a través de los momentos que definieron su vida. Vemos su soledad en la infancia cuando lo abandonan en la Navidad. Y luego el fantasma de la Navidad pasada lo lleva a su relación con su hermana, a quien amaba profundamente y de quien recordaba con la ternura de su vida. Y luego aparece en la fiesta de su jefe, donde hay alegría y calidez, porque su jefe era la imagen de lo que el liderazgo debería ser. Todos esos grandes momentos son los que Scrooge quiere revivir. Él ama esos momentos, le calientan el corazón. Pero luego el fantasma de la Navidad pasada lo lleva a momentos más dolorosos, como la ruptura de su compromiso con su amada Belle, a quien él elige dejar por el dinero en lugar del amor. Y ese momento torció su corazón para siempre. Y luego el fantasma de la Navidad pasada aparece y le muestra el futuro de Belle, su vida llena de gozo, en contraste con la de Scrooge, quien está solo, amargado y enojado, y entiende que sus decisiones le han costado. ¿Y por qué hace Dickens esto? Bueno, porque no se puede entender el presente sin volver al pasado. El pasado nos forma, pero también nos expone. Revela dónde comenzaron las cosas y nos confronta con verdades y momentos incómodos. Y eso es exactamente lo que está pasando en la genealogía de Mateo en el capítulo 1. A primera vista, si alguna vez has leído genealogías, porque yo no leo genealogías tan seguido, ¿cuántos de ustedes cuando comienzan, si son honestos, cuando comienzan el libro de Mateo, comienza por el capítulo 2? Dicen, no puedo pronunciar esos nombres. Ellos hicimos un trabajo difícil pronunciando esos nombres, y aquí está el detalle. No sé si lo pronunciaron bien, porque no pasamos mucho tiempo en las genealogías, pero son importantes porque lo que Mateo está haciendo en esta lista de nombres difíciles de pronunciar es formar la identidad de quién sería Jesús. Estas genealogías declaran de dónde vienes, a quién perteneces y de qué historia formas parte. Esta semana nos enteramos, no estoy mintiendo, esta semana Clara hizo una investigación y escribió un trabajo para la universidad sobre la historia de su familia. Y nos enteramos esta semana de que la mamá de Rachel es descendiente de alguien que vino en el Mayflower. No solo eso, esto es increíble, esto es verdad.
La mamá de Rachel, es decir, la tatarabuelo de mis hijos, era un hombre llamado John Rogers, que fue un reformador en Inglaterra de los años 1600 y fue quemado en la hoguera por su fe. Las genealogías tienen una manera de moldearte, ¿verdad? De alguna manera, Rachel, cuya línea familiar viene de épocas coloniales y de la época de la Reforma, terminó casada con un tipo que es pariente de los Hatfield y los McCoy, esos campesinos locos. Las genealogías nos moldean, y así era también en ese tiempo. Y Mateo elige cada nombre intencionalmente. Cada nombre aburrido que acabamos de escuchar, Mateo lo elige intencionalmente. Y lo vi en algunos de sus ojos cuando empezaron la lectura bíblica. Estaban como, ¿en serio? ¿Él va a predicar sobre esto hoy? ¡Feliz Navidad! Supongo, ¿verdad? Como que, ¿quién es Aminadab? No sé quién es Aminadab. ¿Quién es Manasés? No sé quién es este tipo, Arán. ¿Quién es? Pero no, Mateo elige cada nombre intencionalmente y está pintando este cuadro teológico. Y justo en medio de las listas sagradas está el versículo 6. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No dice Betsabé, no lo suaviza, no protege la reputación de David. En cambio, resalta el pecado más oscuro del rey más grande de Israel. Si no conoces la historia, déjeme darte un breve resumen. David ve a una esposa de alguien bañándose en otro techo, ordena a sus guardias que la tomen y que la lleven ante el rey, y el rey se acuesta con ella, la embaraza. Básicamente, eso va a herir tus sensibilidades teológicas. La viola, de cierta manera. Hay una dinámica de poder allí. Ella queda embarazada. David dice, ups. Hace venir a su esposo Urías para que duerma con ella y así cubrir sus huellas. Urías, siendo un hombre tan bueno y decente, dice, no voy a dormir con mi esposa mientras mi pueblo está peleando en el campo de batalla. Así que voy a dormir afuera de su puerta. David se da cuenta, no tengo salida. David lo pone en la primera línea de batalla para que lo maten y así cubrir su propio pecado. Así que cuando Mateo escribe esto, justo en medio de esta genealogía de la cual vendría el Mesías, expone el pecado del rey más grande de Israel. Es bastante fascinante. Y yo a menudo veo esto y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hace esto Mateo? ¿Por qué resalta este momento? Bueno, creo que es porque Mateo está haciendo lo mismo que vemos en el libro o la película de Charles Dickens. Nos está llevando de vuelta, no para avergonzarnos, sino para revelar la gracia de Dios. Ahora, cuando miras todas las genealogías, la mayoría, tendemos a idealizar a estas personas. Pero eran individuos con fallas. Quiero decir, solo piensa en Abraham por un momento. Abraham mintió 2 veces acerca de su esposa en Génesis capítulo 12 y capítulo 20. Él le dijo a las personas que era su hermana porque tenía miedo de lo que podrían hacerle a él. Y luego en Génesis capítulo 16, Dios le había prometido que sería el padre de muchas naciones. Abraham, temeroso e impaciente, toma a su sirvienta y le embaraza. No es alguien quien diríamos, wow, eso sí que es un modelo de piedad. Jacob, su nombre literalmente significa engañador, uno que miente. Estoy seguro de que hay alguien en esta iglesia que se ha ganado ese apodo. El mentiroso. He jugado golf con algunos de ustedes. Creo que les pondría ese nombre. ¿Cuál es tu handicap? Oh, mi handicap es 2. Sales a jugar y tiran 127. Eres mentiroso. Eres un engañador. Pero Jacob era un engañador. Engañó a su padre, le robó a su hermano y manipuló a todos. El león de la tribu de Judá, esta gran tribu de Israel, vendió a su hermano como esclavo. Más tarde embarazó a su nuera Tamar, pensando que era una prostituta en Génesis capítulo 38. Rahab, esta persona que aparece en la genealogía, es una prostituta de Jericó, pero está incluida como un trofeo de la gracia de Dios.
Ruth es una viuda moabita pobre. Hay un libro entero dedicado a su historia en el Antiguo Testamento. Pero los moabitas tenían prohibido entrar a la asamblea de Israel en Deuteronomio capítulo 23. David, un hombre conforme al corazón de Dios, comete adulterio y asesina a un hombre en la segunda de Samuel capítulo 11. Y luego está Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, excepto que tenía muchas esposas y muchas concubinas, lo cual ya por sí solo te daría un dolor de cabeza. Pero, no solo eso. Él estaba ahogándose en idolatría debido a sus cientos de esposas y concubinas, y murió de esa manera en 1 Reyes capítulo 11. De hecho, casi nadie en la genealogía de Jesús calificaría como piadoso según los estándares modernos. Esto no es una lista de santos, es una lista de escándalo y de quebrantamiento y pecado y arrepentimiento. Y estoy bastante seguro de que, en muchos sentidos, una lista de estas personas estaba atormentada por su pasado, preguntándose si alguna vez serían lo suficientemente dignas, igual que Scrooge, igual que nosotros. Entonces, ¿por qué hace Dios esto? ¿Por qué pondría Dios estas historias al frente? ¿Por qué el Espíritu Santo resaltaría las partes horribles? Porque la encarnación no es una historia sobre personas perfectas. Es una historia sobre un Salvador perfecto que vino de un pueblo imperfecto para salvar a un pueblo imperfecto. Es una historia de gracia, es una historia de redención, es una historia que dice que tu pasado no te descalifica del futuro de Dios. Y Mateo quiere que veas lo que sucede cuando el pasado se encuentra con el presente, pero lo expondrá de una manera que parece peculiar. Y aunque él no dice estas palabras, creo que todos podemos reflexionar honestamente sobre estas ideas acerca de lo que el pasado hace por nosotros. Piensen esto, el pasado puede paralizarnos. Israel, después de ser liberado de la esclavitud, se encontró en el desierto, y esto prediqué hace un par de semanas. Se encontraron quejándose de lo que comían en Egipto y de cómo no les costaba nada. Y solo por eso querían regresar a Egipto, y su desobediencia deliberada los mantenía fuera de la tierra prometida y congelados en el tiempo durante 40 años. El pasado tiene una manera de paralizarnos. A veces puedes estar tan atrapado en el pasado que distorsionas la verdad. ¿Te ha pasado? ¿Verdad? Como que recuerdas del pasado de una manera y no era así en absoluto. Ahora, Rachel y yo acabamos de comenzar un podcast. Puedes ir a bibleforgrownups.com y escucharlo, una promoción aquí. Pero uno de los orígenes del podcast es que llegamos a casa y hablamos sobre el sermón. Y alguna de estas historias que cuento, ella dice, así no es como yo lo recuerdo. En verdad. Ella dice, eso no pasó así, Jason. Yo digo, en este momento es Pastor Jason para usted, señora. Yo tengo el micrófono y usted no. Así que ella dice, vamos a hacer un podcast para que ella tenga un micrófono y pueda decirles la verdad. Pero eso es lo que hace el pasado. Lo romantizamos. Tenemos esta nostalgia y nos congela en el tiempo. Algunos de ustedes tienen este momento nostálgico por su novia de la secundaria, y eso es poco saludable. Y están congelados en el tiempo porque dicen, bueno, ella me trataba mucho mejor entonces que tú ahora. Y se olvidan de todos los momentos dolorosos que vivieron con ella. Están congelados en el tiempo. Algunas personas viven paralizados por el arrepentimiento, repitiendo lo que debieron haber dicho, repitiendo heridas, errores, fracasos. La parálisis ocurre cuando el pasado se convierte en tu prisión. Y algunos de nosotros vivimos así. Pero no solo eso, el pasado puede definirte. La vergüenza habla un lenguaje permanente. Siempre serás eso. Me refiero a nuestras personas en rehabilitación. Probablemente pasa por eso todo el tiempo, donde hay personas que vienen y dicen, quiero ser libre, pero no creo que jamás vaya a ser libre. Siempre seré esto, ¿verdad? El pasado nos encierra en una prisión, nos define. Siempre vas a luchar con esto. Esto es quién eres. Pero esto no es quién eres.
Lo sabemos por lo que Pablo dice en 2 de Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una versión ligeramente mejorada de sí mismo. No es remendado, no es reimpreso. Es una nueva creación. Cuando entras por las puertas de esta iglesia y te arrepientes de tus pecados, no es como si Dios tomara un montón de masilla y simplemente la untara sobre la pared diciendo, bueno, ahí está bien. Si vienes a mi casa, sabes que así es como nosotros parchamos. No, eres una nueva versión de quien eres. Eres una nueva creación. Dios te rehace. Hebreos dice esto en 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué tú los recuerdas? Si Dios no los recuerda más y has sido lavado por la sangre de Jesús, tú no deberías recordarlos más. Recuerdas tu pasado, pero Dios se niega a hacerlo. Pero también tu pasado puede distraerte. Puedes estar distraído por tu pasado. Si miras Génesis capítulo 19, es la historia de Sodoma y Gomorra. Y Lot está apurando a su familia para salir de una ciudad que está a punto de ser destruida. O sea, fuego literalmente está cayendo del cielo. De hecho, esto no es solo una historia, es una verdad arqueológica. En la ciudad de Sodoma y Gomorra han encontrado bolas de azufre antiguas por todo el paisaje. Es un hecho arqueológico que esto sucedió. Y entonces la historia dice que mientras Lot apresura a su familia a salir, su esposa está tan preocupada por su pasado que mira hacia atrás y queda congelada en el tiempo. El pasado tiene una manera de distraernos. De hecho, Jesús dice esto en Lucas capítulo 19. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno. Mi papá tiene un gran motocultor en casa, tiene un enorme jardín. Rachel y yo no somos jardineros. Bueno, yo no soy jardinero, Rachel finge serlo. Y mi papá tiene este enorme motocultor. Y te digo, si te pones detrás de él, es como montar un bronco salvaje. O sea, es como que quiere hacer todo ese tipo de cosas. Y yo, siendo 1,90 m, 100 kilos, en la forma de un dios griego, pienso que puedo dominar esa cosa. Esa es mi verdad, no la tuya, ¿verdad? Pero puedo decirte, si yo labro el jardín de mi papá, él está viendo esto ahora mismo y dirá, ¿cuándo has labrado mi jardín? Él diría esas cosas. Si yo lo he hecho, yo he labrado su jardín. Si quito mis ojos del lugar donde estoy tratando de hacer el surco, va a girar para acá, o para allá, o para allá, y de repente su jardín está destruido. Ahora, dato curioso, ya destruí uno de sus jardines antes. Pero esa es la idea. Tu pasado puede distraerte. Verás, Satanás no necesita destruirte si puede distraerte con lo que está detrás de ti. Y veo a cristianos una y otra vez que no pueden avanzar en la vida porque están constantemente mirando atrás con arrepentimiento vergonzoso. Entonces, ¿qué hace Dios con tu pasado? Si el pasado es tan malo, ¿qué hace Dios con él? Bueno, sabemos esto, que Dios usa tu pasado. Él no lo desperdicia. Solo mira la vida de José. Toda la traición. Judá lo vende como esclavo. Tiene acusaciones falsas. Está metida en un pozo, en una celda de prisión porque la esposa de Potifar mintió sobre él. Está sentado ahí pudriéndose en la cárcel. Es promovido una y otra vez. Y eso lo lleva a decir estas palabras aquí en Génesis capítulo 50. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Tu pasado no te define, Dios te define. Y Él puede tomar esas cosas rotas y cambiarlas y reemplazarlas con una historia redentora. En Isaías capítulo 61, Isaías está profetizando a un pueblo en exilio, entrando en el exilio. Su vida está arruinada y él dice estas palabras hermosas: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. En otras palabras, Dios toma tu pasado y lo convierte en algo hermoso.
No tienes que ser definido por Él. Él toma los pedazos rotos, los momentos dolorosos, las decisiones pecaminosas, los fracasos y los convierte en testimonios de su gracia. Y hay muchas personas en esta sala que pueden testificar de eso. Miro a Lance ahí atrás, cubierto y tratando de mantenerse caliente. Y conozco la historia de Lance. Lance me dijo hace un par de semanas que cuando estaba en sus días más salvajes, y él no definió cuáles eran sus días más salvajes, pero cuando estaba en sus días más salvajes, lo enviaron a una obra. Y él dejó materiales en la obra. Y no fue sino hasta años después que se dio cuenta de que la obra a la que entregó allá en medio del campo era esta iglesia. Y fue en esta iglesia donde su historia de redención comenzó a florecer. Dios no toma tu pasado y simplemente lo tira. Dios toma tu pasado y comienza a refinarlo y moldearlo y formarlo para su gloria y para la tuya también. Él redime lo que tú no puedes rehacer, Él restaura lo que tú no puedes recuperar y Él reutiliza lo que tú no puedes reparar. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, Dios cubre tu pasado a través de la cruz. Si miras estos versos, quiero mostrarte esto. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Has pensado en eso? Vivimos en un planeta circular. Bueno, algunos de ustedes piensan que tal vez sea plano. No lo es. Podemos hablar de eso después. No tengo tiempo. Pero piensa en cuán lejos está el oriente del occidente. Es infinito. Dios toma tu pecado y lo arroja a un lugar donde jamás podría ser encontrado a través de la cruz. Miqueas 7:19, echarás en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dijo alguna vez de algunos de nuestros pecados? ¿Una parte de nuestros pecados? ¿Este pecado sí, ese no? No puedo perdonar ese pecado. No, todos nuestros pecados. Mira Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana. ¿Alguna vez te has puesto ropa blanca y has derramado, jugo de uva encima? Sí, es como, oh, no, se arruinó. No puedo tomar la Santa Cena nunca porque siempre termino machándome, ¿verdad? Ese jugo de uva, esa mancha de vino, esa mancha de sangre, arruina esa ropa. Eso es lo que Isaías está diciendo. Aunque vuestros pecados sean como la grana, aunque tus pecados parezcan arruinados, que tú estás arruinado, destruido, quebrantado, que nunca jamás cambiará, que está total y eternamente manchado. Eso es lo que Isaías está diciendo. Aunque sea así, Dios lo toma y lo mete en la lavadora cósmica espiritual, le echa un chorrito de blanqueador del Espíritu Santo cubierto por la cruz y de repente queda blanco, nuevo, como si nunca hubiera pasado. Como si nunca hubiera pasado, ¿verdad? Dios no cubre el pasado con excusas, lo cubre con la sangre de Jesús. Y luego Dios reorienta tu identidad. El pasado de Pablo fue violento, fue oscuro, fue vergonzoso. He dicho esto antes. Y la gente me discute, pero Pablo fue un terrorista del más alto nivel. O sea, piensa por un momento en lo que Pablo hacía. Sería similar a esto si alguno entrara corriendo a esta iglesia y empezara a arrastrarlos a la calle para ejecutarlos. Eso era Pablo o Saulo de Tarso. Era un terrorista. Y sin embargo, lo que Pablo dice en Filipenses 3 es esto: olvidando de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo pudo haber dicho: estoy descalificado por mi pasado. Dios no puede amarme por mi pasado. Estoy roto por mi pasado. Pero tú olvidas todo eso porque Dios reorienta nuestra identidad. Nuestra identidad no está enraizada en la historia, sino en la victoria de Cristo. Tú no eres un fracaso, tu pecado, tu adicción, tu peor momento, tu día más oscuro. Eres perdonado, redimido, restaurado, adoptado, amado, cubierto y hecho nuevo. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, volvemos al libro de Mateo, porque el punto de inflexión es la encarnación.
Mateo en el capítulo 1, versículo 1 al 17, nos da esta larga lista de personas quebrantadas y nombres quebrantados. Personas con un pasado pecaminoso y momentos pecaminosos de los cuales nos avergonzaríamos. Pero dice estas palabras. Mateo capítulo 1, versículo 18, después de la larga lista de nombres, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, permíteme pausar un momento y ayudarte a entender la historia judía. Cuando Mateo dice no quería infamarla, lo que realmente está haciendo referencia es una ley del Antiguo Testamento. Ella era una mujer. Probablemente todos habrían asumido que había tenido una aventura, que había sido sorprendida en un adulterio y habría estado frente a los fariseos para ser apedrada, ejecutada. Y él quería resolverlo en silencio y divorciarse de ella, y pensando él en esto. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora puedo imaginar esto. Puedo imaginarlo. Esta era la única manera en que podía haber pasado, ¿verdad? O sea, ¿te imaginas a José y a mí? María entra y le dice: José, estoy embarazada. Y es del Espíritu Santo. Leemos esta historia, es tan rápido que decimos: sí, claro, sí. No. Yo sería como: mujer, ¿te has vuelto loca? ¿Verdad? Todos habríamos reaccionado así. Así que el Espíritu Santo viene a él en un sueño. Y Dios viene a él en un sueño y le dice: tómala y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, o Yeshua, o Josué, que significa salvación en un sentido amplio. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El punto de inflexión de la historia humana es la encarnación. Una genealogía llena de escándalo de repente se desplaza a lo sobrenatural. Una línea llena de quebranto de repente se convierte en el telón de fondo de la gracia infinita. Y Mateo dice: se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dios entra en la humanidad no desde una línea de santos, sino desde una línea de pecadores. Esta es gracia en su máxima expresión, misericordia en movimiento. Esto es Dios diciendo: tu pasado no arruinará mi plan, mi hijo redimirá el tuyo. Y luego Mateo termina la sección con el corazón de la Navidad. Y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. No Dios contra nosotros. No Dios por encima de nosotros. No Dios lejos de nosotros. No Dios decepcionado de nosotros. Sino Dios con nosotros. En nuestro desorden, en nuestro arrepentimiento, con nosotros en el pecado, con nosotros en la sanidad, con nosotros en la restauración. ¿Qué significa Dios con nosotros para nuestro pasado? Bueno, la encarnación realmente revela que tenemos una esperanza para borrar el poder del pasado. No podemos cambiar nuestro pasado. Hay una línea en Shakespeare, que creo que está en Macbeth, y Lady Macbeth tiene sangre en las manos. Y la imagen que Shakespeare nos da es a Lady Macbeth en el lavabo, lavándose las manos con violencia, diciendo: fuera, 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 maldita mancha. Solo quítate ya de mis manos. Y hacemos eso a menudo. Decimos: solo si puedo ser mejor. Si yo solo podría orar más, si pudiera leer más la Biblia, si tan solo yo... Y el problema es que no puedes. Eres incapaz
de eliminar el poder del pecado en tu vida. Eres incapaz de cambiar el poder del pasado, pero Dios sí puede. Jesús dice esto en Juan capítulo 8. Así que si el Hijo os libertare, seríais verdaderamente libres. Para aquellos que son adictos, para aquellos que están quebrantados, para aquellos atrapados en el pasado, Cristo los ha liberado. Hay una historia popular y probablemente te suene porque conoces el nombre, pero viene del gran estado de Texas, de donde yo soy nativo. Amo Texas, excepto a sus equipos de fútbol. Pero hay una historia de la guerra civil. Y cuando llegó la emancipación, los esclavos eran libres. Simplemente no habían recibido el mensaje todavía. Y fue meses después de la guerra civil, junio 10, junio 19, en Texas, cuando los últimos esclavos finalmente recibieron el mensaje de que habían sido liberados por la proclamación de la emancipación. Solo que les tomó meses darse cuenta. Escucha, tú has sido liberado. Empieza a caminar como un hombre libre. Ya no estás atado ni esclavizado al patrón de este mundo. Ya no estás esclavizado al poder del pecado. Empieza a caminar en libertad. Ahora, aquí está la cosa, todos sabemos esto, y cualquiera que haya sido adicto lo sabe. Habrá momentos en que tropezarás, pero a quien el Hijo hace libre es libre. Y la encarnación también nos da una esperanza de que nuestras heridas del pasado serán sanadas. Lucas capítulo 4 resume esto. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Jesús viene a sanar nuestras heridas y consolar a los que lloran. Él da belleza por cenizas. No importa lo que aceche tu pasado, Jesús entra en él con manos sanadoras. Algunos de ustedes tienen un pasado oscuro, muy oscuro, en el que están atrapados. Fueron abusados de niños, fueron abandonados, fueron adictos. Pero el punto es, fueron. Jesús ha venido a sanar esos pasados. Y la encarnación revela una esperanza para reescribir el futuro. Jesús no solo perdona nuestro pasado, Él transforma nuestro futuro. En la encarnación, Él es Dios con nosotros. En esta vida, por medio del Espíritu, Él es Dios con nosotros. Y en la restauración de todas las cosas, al final, Él es Dios con nosotros y nosotros con Él. Me encantan algunos de los pensamientos que los padres de la iglesia primitiva tenían sobre la encarnación. Permítanme mostrarte solo algunos de mis favoritos. Este es Irineo, este es Atanasio, este es Juan Cristóstomo, este es Agustín de Hipona. Irineo dice: el verbo de Dios se hizo lo que somos para llevarnos a ser lo que Él es. Atanasio dice: Él se hizo lo que somos para hacernos lo que Él es. Juan Cristóstomo: Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser como Dios, es decir, conforme a la plena imagen de la creación. Y Agustín dice: el hacedor del hombre se hizo hombre para que la vida pudiera morir. La encarnación, el punto de partida en la historia, lo significa todo. Dios entra en nuestra historia para redimir nuestra historia. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro pasado? Debemos enfrentarlo con miedo, con vergüenza, sino a la luz de la gracia. Y cuando digo enfrentarlo, quiero decir mirarlo de frente y decir: estos son mis pecados. Esto es lo que me quiebra. Esto es lo que me hiere y me destruye. Pero Dios, por tu gracia, por la cruz, me has rescatado de eso. La Navidad declara que tu pasado es perdonado, tu presente es transformado y tu futuro es seguro.
Dios no simplemente mira lo que fuiste, Él ve en quién te estás convirtiendo en Cristo. Así que tu pasado ya no existe. Padre, gracias por tu palabra hoy. Dios, te doy gracias porque mi pasado, mi quebranto, mi historia ha sido transformada infinitamente por ti. Dios, te doy gracias porque mi futuro está asegurado por ti mediante la encarnación y en última instancia mediante la cruz. Dios, te adoro por esa verdad. Al entrar en este edificio, en esta temporada de Navidad, que recordemos que has tomado nuestro quebranto y nos has hecho completamente nuevos. Te pido que hagas eso hoy por muchas personas en esta sala. Cabezas inclinadas, ojos cerrados y mira alrededor. Tal vez tu pasado te ha perseguido por siempre. Tal vez entraste hoy a este lugar pensando, Dios nunca puede perdonarme este miserable pecador. Tal vez estás lejos de Dios. Tal vez has asistido a la iglesia cada domingo durante los últimos 50 años, pero aún estás luchando con el pecado. La buena noticia del Evangelio es que Cristo entra y te rescata y te restaura de todo eso. Si tú quieres hacer eso hoy, si tú quieres confiar en Cristo para el perdón de tus pecados hoy, en este momento, no voy a avergonzarte, no voy a ponerte un spotlight encima, solo quiero simplemente orar contigo. Si quieres libertad hoy, a quien el Hijo hace libre, es libre de verdad. Si ese eres tú, podrías simplemente reconocerlo levantando tu mano para que pueda orar contigo. Sí, veo esas manos atrás, sí, en el balcón, sí. Sí, en el balcón, sí. Aquí a mi izquierda. Sí, aquí en el centro. La Biblia dice esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La confesión es simplemente una oración. No se trata de ir a un confesionario y confesar nuestros pecados. Se trata de confesarle a Dios que eres un pecador. Y si haces eso, Él es fiel. Es decir, lo hará siempre. Y justo, es decir, nunca se retractará para perdonarte. Así que lo que hacemos aquí como iglesia es confesar en voz alta, todos juntos con una oración. Y la oración es un punto de partida. Así que quiero que oremos esta oración hoy. Amado Jesús, soy pecador. Te ruego que me perdones. Creo que moriste y resucitaste por mí. Y creo que puedes hacerme nuevo. Te pido que hagas eso por mí hoy. En tu nombre. Amén.